Bueno, este taller denominado Autopsia en la práctica es un taller denominado inicial, se podría decir. Este taller está embarcado básicamente en introducir lo que es autopsia a nivel de respuesta a incidentes inicial para que muchas personas que no, tal vez no tienen conocimiento sobre lo que sería un análisis forense o cómo recopilar información sobre esta, estaríamos partiendo dentro de esto, ¿no? Un poquito de quién soy. Soy ingeniero de sistemas, tengo algunos diplomados relacionados a seguridad de la información y ethical hacking, tengo maestría sobre seguridad en tecnologías de la información, algunas certificaciones de CH, JPT, que son relacionadas a ethical hacking, igual a riesgo relacionado a riesgos tecnológicos y riesgos integrales, que sería la ISO 31000. Y además tengo experiencia de 5 años en seguridad informática y seguridad de la información dentro del sistema financiero, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando en un banco viendo la parte de arquitectura de seguridad de la información, apoyando al equipo de respuesta a incidentes y como nivel SOC a nivel de banco, ¿no? Bien, para el taller de autopsia lo vamos a dividir en dos partes. Una que sería la parte teórica, un poco la parte aburrida pero necesaria. Y bueno, la parte práctica, ¿no? Que necesitamos aplicar los conocimientos adquiridos eh, para este caso de autopsia práctico, que sería la base inicial para entender la herramienta y los conceptos que tiene la herramienta, que nos ayudan bastante para el análisis, ¿no? Bien, ¿qué es Autopsy, no? Autopsy es una plataforma forense digital de código abierto, open source, eh, que nos ayuda a analizar discos duros, teléfonos inteligentes, tarjetas multimedia a nivel de imagen. Lo que pasa acá es cuando se hace un análisis forense o, exacto, un triage sobre un análisis en el que necesitamos indagar información o buscar información. Esta es una herramienta que nos permite agarrar las imágenes ya extraídas de, por ejemplo, algún incidente o en algún caso de forense que se necesita analizar de la parte digital. Esto nos ayuda a analizar esa información. La principal base de la autopsia fue diseñado para fácil uso. Esto nos ayuda a que pueda ser más dinámica la situación en buscar información y buscar qué tipo de información necesitamos. Los resultados rápidos, esto también ayuda en la parte cuando necesitamos hacer análisis de información de una imagen que es muy grande. Los resultados, comúnmente dependiendo de los recursos del equipo, nos puede dar los resultados que necesitamos en forma rápida, ¿no? Y extensibilidad, que esto lo mantiene bajo el concepto de open source, ¿no? También hay que mencionar que esto es descarga gratis, ¿no? Se puede descargar de la página oficial y es completamente gratis. Cuenta con soporte y desarrollo comercial. Esto es igual importante, tener foros, tener lugares donde podamos consultar sobre temas que no conocemos sobre la herramienta o aportar también con conceptos que necesitamos en los foros, ¿no? También construye el software de respuesta a incidentes de clasificación cibernética. Esto nos ayuda bastante cuando hacemos un análisis en la parte de respuesta a incidentes, cuando ya hablamos un poquito más, abarcando a lo que es un equipo de respuesta ante incidentes, ¿no? Esto nos ayuda a hacer un, un triage sobre algún incidente que haya sucedido y buscar la mejor manera de encontrar la información que necesitamos y oportunamente, ¿no? Un poquito de... Estimado ingeniero, disculpe la Sí, molestia. Bueno, algunos de los participantes me indican que si es posible que pueda ampliar la pantalla ya que está dividida, por favor. correcto, sí, correcto. Me esperan un momentito, por favor. No sé si ahora se puede ver. Continúa dividida. Ok, un momentito.
Vamos a ampliar nuevamente. Ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Muchas En- gracias. no, está bien. Entonces, hablando un poquito de la historia de Autopsy, más o menos por el año 2001 fue donde se creó el primer release de esta plataforma, creada por Brian Carrier, donde la interfaz se basaba en lo que era el SlutKit Command Line Tools. Esto fue inicialmente la base que tuvo Autopsy para iniciar como plataforma. Esto es SlutKit Command, son herramientas dentro de lo que es un paquete de herramientas que nos ayuda a hacer forencia para a más detalle indagar un poquito en el tema de hacer un análisis de metadata, análisis de las fotografías, análisis de todo el triage que se puede hacer en informática forense. Inicialmente solo se utilizaba para Linux y OS X, que esto sería para Mac. En el año 2002, la versión 3 ya tuvo más empeño en realizarse para la forma de la plataforma Windows. Aquí ya es donde se potenció lo que es la herramienta, y los módulos que se crearon tuvieron mucho más éxito en la plataforma Windows por el tema de recursos. Fue más automático y también, bueno, se utilizaron también en eh, algunas bases militares para hacer ya un análisis más exhaustivo y tener facilidad en encontrar la información, ya un poquito más madura la herramienta como tal, ¿no? Y bueno, lo que tendremos por adelante, ¿no? Actualmente tenemos la versión 4.9, 4.219, que es la que está funcionando muy bien en plataformas Windows. También se puede instalar en Linux bajo una serie de instalaciones previas, ¿no? Como concepto básico de Autopsy, se puede deployar de dos formas. Una, que sería la típica, la corriente, que sería de escritorio para un simple usuario, y la que sería para varios usuarios. Esto nos facilita cuando estamos trabajando en la hora de realizar un triage con un equipo entero, ¿no? Entonces, para la versión de escritorio, solo necesitaríamos un equipo y utilizando los recursos propios del equipo. Para un equipo que ya estaría en clúster o multiuso, necesitaríamos tener instalado bases de datos, unas carpetas, archivos compartidos y demás, toda una arquitectura por detrás que también es necesario para que pueda soportar la plataforma. Y bueno, además también tendría otras ventajas, ¿no? Pero estas serían las dos formas de deployar la herramienta. El, la forma básica, el single user, que estaría solo para escritorio, como funcionalidad, los casos solo pueden ser abiertos por una persona a la vez. Esta es la limitante única, pero esto, por ejemplo, para casos de, de análisis particulares, esto no es más que suficiente. El enfoque es similar a casi todas las demás herramientas forenses. Entonces, esto, como les decía, ¿no? Esto es una herramienta que nos va a permitir ayudar a recopilar toda esa información, analizarla de forma individual, utilizando los recursos del equipo. A nivel técnico, todo funciona en una sola computadora, como les mencionaba. Funciona de inmediato con un simple instalador. Como les decía, para la instalación en Windows es descargar de la página oficial y apretar siguiente, siguiente, siguiente y ya estaría instalado. Para la versión en Linux es un poquito más moroso el tema de estar instalando algunos paquetes adicionales, pero también es posible, ¿no? Y, habría que ver la posibilidad de los recursos también que tiene el propio Linux para que pueda levantar correctamente. Y bueno, al iniciar Autopsy se iniciará de todos los servicios integrados. O sea, prácticamente todo lo que funciona dentro de la herramienta se estaría levantando desde la misma computadora, las bases de datos, el text indexing y todos los servicios que tiene por detrás. El multiusuario, em, el deployment del multiusuario, la funcionalidad que tiene está realizada para que puedan utilizar varios usuarios abriendo el mismo caso, para que todo pueda tener
como que un análisis exhaustivo de poder designar a varias personas y hacer el mismo triage o la investigación que necesita hacer de diferentes personas, pero sobre el mismo caso. Permite el modo de ingesta automática, en el que los nuevos medios se analizan 24/7 por varios nodos. Esto ya se hace un poquito más automático en el sentido de que ya va utilizando módulos de la ingesta automática dentro de la plataforma para que pueda hacerse de forma automática y ya esto lo estaría haciendo más autónomo, ¿no? El análisis más rápido de la base de datos. Esto mejora bastante porque utilizas los recursos separados, es decir, para instalar esto tendríamos que tener un servidor aparte donde ese servidor estaría exclusivamente dedicado a base de datos y ahí estaríamos consumiendo los recursos de la base de datos, por eso es más efectivo. En la parte técnica, la experiencia del usuario es exactamente la misma, ¿no? O sea, prácticamente es el mismo entorno gráfico que tendríamos como el single user. También utiliza servidores centrales para bases de datos y índice de textos. Entonces, como les decía, cada, cada servidor está dedicado a una función específica dentro de lo que sería la herramienta, ¿no? Y por eso hay un poquito más de efectividad en el análisis para esto. Utiliza almacenamiento central de alta velocidad. Nuevamente, todos los recursos están segmentados o independientemente utilizando sus propios recursos. Esto hace que la velocidad de la investigación para los casos sea más rápido, ¿no? ¿Qué es el Central Repository? Eso estábamos hablando hace un momento. El repositorio central es una base de datos que almacena los datos de casos de todos los casos pasados. Es decir, que cuando nosotros ponemos una imagen dentro de la aplicación, nosotros decimos que toda la información de esa imagen la vaya indexando y guardando dentro de la base de datos. Todo esto puede ser eh, los hashes de los MD5, los comentarios, claves Wi-Fi o claves, los SSID de las claves, toda la información que tenga de la metadata de la imagen. Este centro de repositorio nos permite acceder fácilmente a los datos importantes de casos importantes, es decir, que va indexando toda la información importante de forma rápida para que nosotros podamos tener acceso pronto a esa información que necesitamos ya indexada en esa base de datos que está por detrás. Autopsy normalmente tiene bases de datos específicas para cada caso. Lo que les mencionaba hace un momento del deployment, utilizamos dos tipos de bases de datos. Una sería la SQLite para la versión single, porque no necesita hacer conexiones externas, directamente estaría utilizado solo para un equipo. Entonces es ahí donde utilizamos la base de datos SQLite. Para Postgres, para el caso del multiusuario, utilizamos Postgres. Esto ya es un poquito más avanzado para la configuración, si bien esto nos da la facilidad en tener varias conexiones mutuas, hay que hacer una instalación exclusiva para Postgres, que bueno, esto también se puede encontrar en la documentación que tiene la herramienta de su página oficial para hacer esa configuración adicional, ¿no? Autopsia, los casos, ¿no? ¿Qué es un case? Un case agrupa los datos de la investigación que va a analizar. Es decir, es como decir, abrir una carpeta donde vamos a tener los casos, la imagen, y ahí vamos a empezar a indagar toda la información de la imagen extraída, ¿no? Se pueden crear casos por investigación, también por juegos dentro de una investigación. Los factores solo se pueden abrir un caso a la vez. La presentación de informes se realiza a nivel de caso. Entonces, cuando nosotros analizamos un caso determinado, podemos sacar un reporte determinado a esa imagen y a ese caso. No se pueden mezclar varios casos para sacar un reporte general, por así decirlo, ¿no? Y bueno, los casos se guardan automáticamente mientras nosotros vayamos haciendo el uso de la herramienta. Los conceptos básicos, ¿no? De case metadata. Opcionalmente se puede especificar otros metadatos del caso cuando ya nosotros estamos abriendo un caso. Aquí ponemos el número de caso, podemos poner más metadata dentro del caso, por ejemplo, el nombre de la persona que está realizando, el teléfono, email, notas adicionales y demás. El case directory, cada caso en Autopsy tiene un directorio, es decir, que se crea una carpeta dentro de donde estaríamos guardando los casos. Por ejemplo,
Un caso particular sería en Windows, que sería el directorio C, cases, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos un case, se estaría creando, como ven acá, el case, por ejemplo, case 101. Entonces, estaría creando el caso particular para esa imagen que nosotros estamos analizando. En Linux es de igual, funciona de la misma forma. Nosotros tendríamos que alocar en alguna de los del directorio que necesitamos guardar para almacenar el case, ¿no? El Case Directory Concepts. Dentro del case, cuando abrimos un case, lo principal, lo que se crea dentro de esta carpeta es el Autopsy Database. Es un archivo de base de datos que sería donde se almacena toda la información básica del caso, la información de la fuente de datos. O sea, todo lo que nosotros estamos analizando se va indexando dentro de esa base de datos. En este caso es un SQLite, ¿no? Como les mencionaba, para el single user es la base de datos más básica y esta es la que estaría partiendo acá. Export folder. El export folder es un folder donde se almacenan todos los archivos que vamos a exportar en los casos, porque la herramienta nos permite extraer archivos, nos permite extraer información de la imagen y todo lo que vayamos a exportar que nos pueda servir se va en esta carpeta. El report folder, que sería todos los reportes que vayamos generando de este caso, se van almacenando en esta carpeta. Y el módulo output folder es la ubicación de los módulos la salida de los módulos que van generando. Es decir, hay módulos dentro eh, de la herramienta eh, donde cada módulo tiene su particularidad en extraer la información que se necesita y la va botando en ese folder. También tenemos otros archivos que, bueno, son archivos de caché, logs y demás, que, bueno, no son tan importantes para conocerlos, ¿no? Los data source. Cuando nosotros iniciamos el data source, abrimos un caso, lo que prosigue a hacer es eh, introducir la imagen que necesitamos. Para esto, Autopsy nos da la opción, todas estas opciones de, de añadir la imagen que necesitamos. Por ejemplo, en este caso sería disk image, que sería una imagen de datos, que esta puede ser archivos que ya se han extraído dentro de una computadora, dentro de un smartphone o cualquier dispositivo digital que ya se haya extraído. Los local drives, que esto también funciona en tiempo real, que sería la extracción de los discos de los local drives en vivo. Por ejemplo, puede ser un USB que estaría conectado, también se puede hacer el análisis del archivo que estaría conectado. Los local files también se puede hacer el análisis en archivos y en folders. Y output from Autopsy Logical Image. También hay imágenes que se pueden crear a través de Autopsy que se pueden exportar e importar de esta forma. Y los unlocated space files, que no son archivos que no son estructurados, que también los puede analizar Autopsy. Depende de la fuente de datos que nosotros vayamos a añadir, ¿no? Por ejemplo, el objetivo de este paso es llenar la base de datos de casos con información sobre la misma fuente de datos o los archivos dentro de la fuente de datos. O sea, esto quiere decir que podemos analizar, por ejemplo, cuando se ha extraído la imagen de un equipo, nos interesa saber los archivos que tiene adentro, la información que ha manejado en las carpetas y demás. O también, por ejemplo, puede ser un archivo que se haya extraído de una cámara de vigilancia, donde nosotros tenemos que saber la información de metadatos que tiene de esa cámara, ¿no? Cuando ha sido sacado, cuando ha sido generado, cuando ha hecho un screenshot y demás, ¿no? Esa es la información que podría ser de la misma fuente de datos. Eh, los archivos pueden ser de diferente tamaño y nombre. Pueden ser, por ejemplo, en este caso, E01, que es una de las exportaciones eh, que te genera las aplicaciones de imágenes para extraer la información de dispositivos digitales. ¿Qué se almacena en el database? Se almacena prácticamente la metadata, ¿no? O sea, el nombre de los archivos, los tiempos, los tamaños,
los hashes MD5, toda la información base de una imagen que puede ser, que pueda tener toda la metadata que tiene como origen de esa imagen. También puede tener el diseño de particiones, en este caso si es un disco que tiene diferentes particiones, eso también se indexa, ¿no? Los formatos soportados. Los formatos soportados son de tipo RAW, DD, de single y split. E01 y los RAW disk images de Android, ¿no? O sea, que son que también se pueden extraer en la imagen de los dispositivos móviles, ¿no? En este caso de la aplicación Android. También hay para iOS, solo que la extracción de datos para iOS es un poco más complicada utilizando herramientas un poco más complejas y, y, bueno, también son de paga, ¿no? Son exclusivas. Las Virtual Machine Formats también. Esto también, si tenemos archivos de máquinas virtuales, esto también se puede analizar dentro de lo que es la herramienta. Todo lo que se necesita es el primer archivo de imagen. Comúnmente, cuando las imágenes como tal tienen la extensión de archivos muy largos. Me refiero al tamaño de los archivos, o sea, se extiende por, por, por varias categorías. Puede ser E01, E02, E03, E04, porque normalmente las imágenes de los discos contienen mucha información y son muy grandes, ¿no? Pero bueno, para iniciarlo en la plataforma solo necesitamos el primer archivo y directamente se cargan las demás que estén dentro del, del folder, ¿no? File System Analysis. El File System nos permite que los archivos se almacenen, es decir, esto se encuentra normalmente al principio de la imagen del disco o dentro del volumen, o sea, los folders que tiene. Esto nos ayuda a hacer un esquema del formato que va a tener el disco, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los que están soportados son los tipos de NTFS, FAT, exFAT, HFS Plus, ISO 96660, las extensiones 2, 3 y 4, los archivos JAF S2 y los archivos de tipo UFS. Los orphan files. Los orphan files son los que se eliminan y ya no tienen una carpeta principal. Esto es lo que también analiza bajo el esquema del análisis que hace inicialmente la autopsia. Son accesibles en el archivo Orphan Files, que eso más adelante cuando hagamos la prueba se va a ver más claro. Encontrar Orphan Files en archivos FAT requiere mucho tiempo. Por la extensión FAT cuesta mucho, tarda mucho, dependiendo de los recursos que tiene tu equipo. Tardan en encontrar estos archivos, ¿no? Por eso es importante que a veces se puedan ignorar los archivos, los organ files, la búsqueda de archivos de organ files al principio de la, de la investigación, ¿no? Cada clúster debe ser leído y analizado. Ese es uno de los problemas que tienen archivos FAT. Se puede desactivar cuando se agrega la imagen. Los carving. El carving recupera archivos borrados sin depender del conocimiento del sistema de archivos. Esto quiere decir que eh, se puede no recuperar, sino se puede indagar los archivos que hayan sido borrados, pero no necesariamente haya sido borrada su raíz. Entonces, también se puede hacer un carving con los archivos que tenía ese disco, ¿no? Se basa en los componentes internos de la estructura de archivos. Por ejemplo, imágenes, PDFs, documentos Word, Office, documentos de Office, ejecutables y demás, ¿no? Autopsy incluye un módulo que se llama Photorec. Es una herramienta que nos ayuda también a hacer el carving y dentro de esta herramienta podemos indagar un poquito más si es que ha habido el tema de la eliminación de algunos archivos borrados, ¿no? El unallocated space son representados como archivos. Directamente es un volumen o un folder denominado unlock que tiene el siguiente patrón, ¿no? Esto nos dice que es una parte del disco donde no tiene una locación específica donde se haya podido meter información, ¿no? Una falta de la imagen, ¿no? Las limitaciones que tenemos con el, la versión del disco, ¿no? No acepta, no tolera el tipo de RAID. Esto no nos va a analizar. No lo llega el volumen, el EVM tampoco.
Esto es una limitante que tiene cuando ponemos un disco, y también si está encriptado por BitLocker, ¿no? Normalmente hay discos que vienen eh, encriptados con BitLocker, entonces si sacan la imagen de eso de alguna forma, que es complicado, no se puede analizar cuando está encriptado el disco, ¿no? Los local drives. Los local drives, como les mencionaba, son unidades, en este caso pueden ser C o E. Las unidades de USB que están conectadas en el equipo, esas son las que se pueden analizar en local drives. Se puede previsualizar un sistema en vivo, es decir, que se puede hacer el triage directamente ya estando conectado el dispositivo. Pero en caso de que no esté conectado, bueno, se tiene que hacer el bloqueo de la escritura, y ahí es donde como que se corta el análisis, ¿no? Esta es la forma de seleccionar el disco. Aquí especificamos qué disco vamos a necesitar, y bueno, sería los siguientes pasos, ¿no? Al igual que el proceso de imagen de disco, busca los volúmenes, busca los file systems, añade archivos a la base de datos, y se debe ejecutar como administrador para acceder a todas las unidades. Es una limitante que también tiene la parte de Linux. Si tú no lo has instalado bien de la forma eh, común, que es utilizando el menor privilegio, utilizando otros usuarios, y no utilizas el root, entonces no puedes hacer el análisis de los dispositivos, eh, de los local drives, ¿no? O de los USBs. Y bueno, también se puede construir un virtual hard disk, ¿no? Los local files son los que se almacenan en el sistema dentro de los archivos de la computadora del proceso. Funcionan, el usuario especifica el archivo o la carpeta para agregar. Las carpetas se agregan de forma recursiva, y la información básica sobre cada archivo se agrega a la base de datos. Los archivos no se copian ni mueven. Entonces es prácticamente agarrar, decir qué folder necesitamos, o seleccionar el folder que necesitamos hacer el análisis, y automáticamente se va a agregar a la autopsia, y va a hacer el análisis que necesitamos hacer directamente seleccionando el local file, ¿no? Como ven acá en la imagen. Entonces, esa sería la forma. Conceptos básicos como resumen. Las fuentes de datos son o sea, son los que se agregan a un caso. Una fuente de datos por caso es lo que se tiene, nos permite autopsia, ¿no? No se pueden mezclar casos, no se pueden adjuntar casos, no se pueden tampoco sacar reportes de todos los casos al mismo tiempo. Agregar una fuente de datos significa que una estructura se analiza y los metadatos se agregan a la base de datos. Autopsy soporta los discos, las imágenes de discos, local drives, local files, toda información que necesitemos sacar de fuentes digitales. La GUI de Autopsy, la interfaz como tal, este es un ejemplo básico de cómo funcionaría. Posterior a esto vamos a hacerlo en la parte práctica. Eh, Inicialmente te muestra la ventana donde puedes abrir un nuevo caso, puedes abrir un reciente caso, o puedes abrir un caso que ya tenías hace mucho tiempo, ¿no? En este caso abres un nuevo caso, le pones la información de un nuevo caso. Tienes que ponerle el directorio donde vas a almacenar este caso, donde vas a abrir este caso. La metadata que puedes añadir en este ejemplo, por ejemplo, le pones el caso número 01. Puedes poner la persona que está realizando la investigación, teléfono, correos, notas. Acá, cuando ya nosotros, una vez tengamos el caso abierto, nos va a pedir que pongamos la imagen dentro del aplicativo. Lo que les mencionaba, la imagen de disco, los local disk, local files, un local space, image files, autopsy local image results, o estos archivos que son ya exportados de forma de los resultados que ya se hayan tenido antes, ¿no? Normalmente se utilizan los discos, las imágenes de discos. También es posible utilizar un disco que esté conectado a tu equipo para ponerlo en vivo, pero la limitante ahí es que en el momento que se desconecte, ya el proceso de investigación se quedaría ahí por el tema de no tener la disponibilidad del dispositivo. Eh, Como en este ejemplo, ¿no? Nosotros utilizamos un USB en la unidad E, y posterior a esta pantalla tenemos lo que es los ingest módulos. Los ingest módulos son los módulos que tiene el Autopsy
para hacer la investigación que necesitamos hacer. En este caso, por ejemplo, tenemos los hash lookups que analiza todo el tipo de hashes que pueda tener la imagen, los file types identification, el tipo de files, las extensiones que tenemos, el extractor de files. Esto va indagando más a profundidad lo que son el tipo de files que tenemos. Pictures Analyzers también analiza las fotografías, imágenes que pueda tener la imagen, los keyword search, que nos ayudan a buscar específicamente, por ejemplo, puede ser correos o palabras que necesitemos dentro de la investigación. La encriptación, también la detección de encriptación que pueda tener algunos archivos, algunas carpetas dentro de lo que está la imagen, ¿no? Photo Recarver, lo que les mencionaba, para hacer un poco de carver de los archivos borrados. Virtual Machine Extractor, que hace un análisis de si es una imagen de una imagen virtual, de una máquina virtual, eso también lo puede analizar, ¿no? También tenemos el módulo para analizar específicamente los casos de imágenes de Android, ¿no? Esto nos ayuda bastante cuando estamos analizando, por ejemplo, llamadas, mensajes, SMS, eh, toda esa información la va indexando dentro de lo que es el autopsia. Una vez que escojamos los módulos que necesitamos, esto automáticamente va a empezar a correr la herramienta y va a empezar a indexar. Este sería como tal la herramienta. Se divide en tres partes, ¿no? Este sería eh, el tree que tenemos como base en Autopsy, donde se va indexando dentro de la base de datos por detrás toda la información. En este caso, las vistas que tenemos, las vistas nos ayuda a identificar el tipo de file de manera rápida. Es decir, por ejemplo, en este caso nos da por la extensión y el mean time. Eh, Acá por extensión podemos notar que o sea, ya va recolectando archivos de imágenes. Por ejemplo, nos dice ya tenemos 91 imágenes, videos, audio, archivos y bases de datos. También tenemos por el MIME type, y este MIME type es sobre los navegadores. Esto se trata sobre los navegadores, la información que va obteniendo sobre los datos que tienen en los navegadores, ¿no? Acá, por ejemplo, en archivos de imágenes nos va detectando y nos va indexando todos los archivos de imagen que haya podido detectar en la estructura de la fuente de datos. También podemos en este módulo como tabla, o sea, lo podríamos tener como tabla, o también podríamos ver como miniatura. Las imágenes nos sirven un poquito más fácil y más dinámico. Y aquí abajo es donde vamos ya investigando un poquito más a detalle la información que necesitamos de los archivos. Por ejemplo, acá seleccionamos esta imagen y nos puede dar esta información, donde vamos, en esta pestaña vamos indagando un poquito la metadata de esa imagen, ¿no? Por ejemplo, acá cuando ha sido creado, cuando ha sido modificado, el último acceso que ha tenido y demás, ¿no? Esto nos sirve para hacer ya directamente el triage en la línea del tiempo y ver, depende del objetivo que estamos analizando, ver ya con datos reales la información que tiene a través de los elementos digitales, ¿no? Los archivos pueden ser archivos zip, pueden ser extensiones de comprimidos, por ejemplo, tipo RAR y demás. La ventaja que nos da la herramienta es que dentro del archivo que necesitamos analizar, podemos extraer esa información. Lo que les mencionaba hace un momento en el despliegue que se hace en el caso, en el folder export, aquí es donde extraemos esa información. Por ejemplo, nos interesa investigar este archivo, nosotros extraemos este file de esa forma y podemos exportar para analizarlo particularmente, ¿no? También nos da, por extensión, los documentos, puede ser por documentos, directamente todos los documentos que son PDFs, Words, Excel y demás,
también los podemos analizar acá y también nos da como que una vista dentro de la aplicación para poder analizar estos archivos. Los archivos de plano texto, que por ejemplo en este caso son archivos que se han borrado, pero igual nos da información del archivo, del propio archivo, ¿no? Podemos ver el texto del archivo, podemos ver incluso el file data del archivo y toda la información que esté disponible de ese archivo. También ejecutables, nos da la posibilidad de indexarlo por ejecutables, en este caso archivos exe, comúnmente explotados en Windows. También tenemos DLLs, BATs, CMDs, .com. Por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando un equipo que haya sido infectado por algún virus y demás, nosotros podemos identificar acá el ejecutable, los ejecutables que tuvieron en ese equipo y empezar a hacer el análisis sobre los ejecutables, ¿no? Por el meme type, también, como les decía, esto es un poquito más a detalle sobre los navegadores, ¿no? A veces tenemos las aplicaciones y ahí se va detallando las fuentes de datos dentro de lo que se ha ejecutado en los navegadores, ¿no? Por ejemplo, tenemos las aplicaciones, las imágenes y el texto. Los archivos borrados. Acá, por ejemplo, tenemos archivos, nos puede detallar archivos borrados de sistema que hayan sido eh, eliminados o todos los archivos, por ejemplo, estos que están acá, que han sido eliminados, que tiene todavía una fuente base, una fuente raíz, donde se puede indagar un poquito más de los archivos que nos indexa acá y hacer la recuperación de qué archivos han sido eliminados. Además de las vistas, también podemos hacer una búsqueda por tamaño de los archivos. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos buscando archivos que nos hayan dicho que es un archivo que haya tenido una extensión muy grande, por ejemplo, de 1 GB o de 500 megabytes, podemos buscarlos en esta indexación que te hace Autopsy, que por ejemplo puedes buscar de una forma más fácil cuáles han sido los archivos menos de 1 GB, por ejemplo, o un rango entre 200 megabytes y 1 GB, o de 1 GB para adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso nos muestra que ha habido acá un ejecutable que está entre el rango entre 50 y 200 megabytes, ¿no? Entonces, esto también es una forma práctica y rápida de buscar la información a través del tamaño del archivo. El extra content, esto es a través de las extensiones. Esto nos ayuda a detectar a través de las extensiones de la metadata de la propia información que tiene dentro de la imagen. Hay archivos que a veces tienen ya metadata en la ejecución. Entonces, esa información es lo que también se va desplegando, ¿no? Y, por ejemplo, los web downloads. Aquí también eh, nos hace un triage de la información que ha sido descargada a través de la web. Como les decía, ¿no? Estos han sido lo que se puede identificar y nos va diciendo, ¿no? Qué es lo que ha sido descargado dentro del análisis que se puede hacer, ¿no? Eso es lo que ya te va indexando automáticamente la herramienta. Los keyword hits, ¿no? Acá, por ejemplo, es donde ponemos, o sea, se pueden indexar a través de palabras o incluso expresiones regulares. Se puede utilizar siendo un poquito más complicada la situación y si estás buscando un poquito más de información y buscando palabras, pero tampoco lo tienes muy clara, puedes utilizar expresiones regulares para hacer la búsqueda de información. Y también acá nos indexa lo que serían los correos electrónicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, todos los correos electrónicos que hayan sido identificados en la imagen. También es un claro ejemplo dentro de lo que sería los correos. Se pueden extraer toda esta información en un CSV, un archivo de texto plano para poder hacer un mejor análisis, ¿no? Toda esta información se puede extraer de facilidad. Autopsy también tiene lo que es el timeline, ¿no? Donde esto se categoriza en tres puntos esenciales, ¿no?
de la forma gráfica, que por ejemplo acá nos dice un análisis, por ejemplo, de un archivo donde la información que ha sufrido en la línea del tiempo. Esto se puede ver de forma gráfica, ¿no? También tenemos de forma detallada, que acá nos va poniendo por línea del tiempo, que es lo que ha sucedido con esos archivos. Y también tendríamos de la forma simple, que sería una lista, ¿no? Que aquí también podríamos hacer la indagación de los archivos, qué es lo que ha pasado cuando se ha creado, cuando se ha modificado, en cuánto aumentó el volumen y demás, ¿no? Este módulo de timeline nos sirve bastante para hacer esa verificación de, de hacer un análisis en la línea del tiempo de lo que ha sucedido en ese archivo, ¿no? También tenemos un módulo que es para hacer el análisis de imágenes y video. Cuando se detecta y se hace el ingest module para indagar las imágenes de lo que sería dentro de la imagen, para encontrar archivos JPG, PNG y demás. Acá podemos visualizar a más detalle toda esa información de los archivos, ¿no? Se pueden extraer también de esta forma, se puede hacer la identificación desde acá. Lo que son los tags, por ejemplo, cuando nosotros vamos encontrando información valiosa o información que estamos utilizando para el caso, podemos utilizar lo que sería el tag, ¿no? Habría que simplemente hacerle clic derecho al archivo que estamos utilizando, ponerle directamente el tag, ponerle el bookmark, para que cuando nosotros pongamos el detalle de la información, acá abajo todo lo que vayamos tagueando nos vaya ya indexando lo importante, las cosas importantes que nosotros estuvimos investigando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las imágenes automáticamente se van indexando lo que serían los tags. Ya sería como que el primer filtro para buscar la información que nosotros estamos investigando. El tema del export, del report, para exportar el reporte, nosotros tenemos la posibilidad de exportar en estos formatos, ¿no? HTML, en un formato Excel, puede ser en texto, puede ser incluso en archivos de Google Earth, que nos sirve también. Tenemos geolocalizaciones a nivel un poquito más avanzado y también podemos exportar el mismo caso para poder llevarlo a otra interfaz, ¿no? Ponemos el nombre, los detalles, ponemos la imagen que hemos cargado, en este caso fue el disco E, y nos genera el reporte. Una vez que nos genera el reporte, nos dice la ruta que estaría y nos genera el reporte. En este caso sería el reporte, el reporte en HTML, ¿no? Bien, por fin, acabamos la parte un poco teórica. Eh, Vamos a hacer la prueba del laboratorio número 1. No sé si se sigue viendo mi pantalla. Sí, sí, ingeniero, se lo ve sin problemas. Excelente. Eh, yo dejé corriendo ya una imagen que tenía ahí para analizar un equipo. Los módulos demoran bastante. Esto, como les decía, depende mucho de los recursos de su equipo. Eh, Inicialmente esto lo tenía instalado en una versión Linux, pero tuve problemas técnicos y lo tuve que pasar a Windows. Y ahora estaba haciendo el análisis, pero como tal, esta es la herramienta, esta es la versión que tenemos, la 4.19.2. Para ver un caso, prácticamente acá nos vamos a un nuevo caso. Sí, vamos a cortar un poquito esto. Vamos a hacer el ejemplo con un caso que tengo de un laboratorio más sencillo. El caso estaría, bueno, el nombre le ponen
cualquier nombre, el caso, el directorio base. En este caso yo, por ejemplo, lo pongo en el disco C en un archivo que se llama casos, ¿no? No, bueno, podemos poner la 01. Una vez que nos indexa, nos crea toda el caso por detrás, como les decía, genera los archivos export, genera los archivos, el archivo autopsy de la base de datos donde se va indexando toda la información que nosotros vayamos cargando de la imagen, ¿no? Disculpe, ingeniero. eh, Claro que sí. me indican los participantes que no está como detenida, no se puede visualizar bien. Voy a volver a compartir. Sí, por favor. Uy. Ahora sí se está compartiendo bien. Sí, ingeniero, se Perfecto. ve bien. Perfecto. Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Acá iniciamos un nuevo caso. Acá, case, new case. Ponemos yes. Acá ponemos la descripción, el nombre del caso que vamos a poner. En este caso, yo utilizo esta raíz base. Esta es la metadata que vamos a ponerle al caso. Por ejemplo, número 01. Este es mi nombre de la persona. Otra información que no es necesaria, es opcional, pero cuando estás trabajando con alta información es importante hacer un control sobre la información que estás analizando, ¿no? Una vez creado el caso, esto demora un poquito de lo que les mencionaba, abre el caso, abre el directorio raíz del caso, donde se almacena la base de datos en el archivo autopsy.db. Se generan las carpetas correspondientes. Que si no me equivoco, esto no debería demorar mucho. Los requisitos mínimos que te dice la página oficial serían como mínimo 4 gigabytes de memoria, que bueno, yo particularmente en mi equipo tengo 12, pero prácticamente no es, no me es suficiente todavía. Tuve todavía problemas de procesamiento. Todavía estoy atravesando problemas de procesamiento. No sé si puedo cortarlo esto. Vamos a abrir un caso particular. Sí, todavía me demora en hacer el análisis. Vamos que termine de cerrar y podemos abrir el ejemplo que tengo, que es un poco más sencillo. No demora bastante. Ay, ok, creo que dejé de compartir, si no me equivoco. Voy a abrir. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla?
Sí, ingeniero, se ve la pantalla. Ok, entonces eh, abrimos un caso nuevo. Todavía terminando de levantar algunos servicios. No sé si es porque... Ah, ok, aquí está. Sí, sí influye bastante lo que es el tema de recursos en el equipo. Creo que compartiendo por Zoom es donde se me cae un poco. Ok, ok, está un poco lento, pero ok, el siguiente paso acá sería generar, bueno, el hostname automáticamente siempre lo ponemos, pero ya añadimos el data source, de donde vamos a añadir la fuente de datos, en este caso de una imagen, de un archivo de imagen. Yo lo tengo, eh, este archivo que es un poco más pequeño para poder analizar. Como les decía, el formato 01, este es un formato válido. Y acá tenemos las opciones de ignorar los orphan files que les mencionaba al principio, que son los archivos borrados que no tienen una fuente RAID para poder ser extraídas. En este caso, no es un archivo FAT el que tenemos en este archivo, entonces lo podemos ignorar o ignorar, creo que no influye mucho. Acá, la configuración de los ingest módulos. Aquí es lo donde les decía qué investigación, qué tipo de investigación se van a hacer. En este caso, yo utilizo los que vienen por defecto dentro del aplicativo, pero tenemos a otros adicionales que en esta nueva versión que me la descargué, hay otros módulos adicionales para poder hacer, por ejemplo, em, hay uno que es exclusivo para hacer el análisis de dispositivos iOS, ¿no? Entonces, cuando hacemos una extracción del dispositivo Android, perdón, iOS, podemos analizar y extraer la información específica, indicándole que es una imagen de datos de tipo iOS, ¿no? No nos queda más que poner el archivo next y bueno, aquí va ya haciendo el procesamiento de la información para almacenar en la base local. Acá fue muy rápido, la verdad, esto es un archivo extraído, eh, esto es un archivo extraído de una media card, es de un archivo que no pesa más de 32 gigas, si no me equivoco. Y acá ya tendríamos lo que sería la información. El data source, aquí es el archivo que hemos puesto. Este es el archivo de imagen, que sería la media card. eh, el, el device que nos dice que tiene dos volúmenes. Existirían dos volúmenes dentro de esto. Acá, por ejemplo, podemos ver información eh, extraída. Esto es extraído de una SD card, de un celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente nos da la información que tiene guardada dentro de la tarjeta SD. Por ejemplo, acá tenemos instaladas todas estas aplicaciones, ¿no? Que eh, por motivos de casos, eh, por motivos de tiempo, perdón, no podríamos analizarlo todo, pero si quisiéramos hacer un análisis ya más exhaustivo, ya podemos empezar a indagar todos los files que tienen aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos archivos de cámara. Los archivos de cámara eh, se puede visualizar mejor del módulo que les mencionaba, pero para que vean un ejemplo, podemos extraer los files en el archivo export. Entonces, como ven, se pueden extraer estos archivos que tiene esta imagen para poder hacer analizada de mejor forma. Acá podemos hacer el despliegue de la información de los local files. Acá, el tema de las vistas. Las vistas, como les decía, se puede hacer por extensión. En este caso, en extensión tenemos imágenes. Acá ya nos indexa las imágenes que teníamos. Videos, audio, archivos, databases y demás que pudiera contener la imagen.
por documentos. En este caso tenemos un documento de tipo texto que, si bien no me equivoco, ha sido eliminado, pero es un archivo que no tiene información, es solo un texto para hacer una prueba. Ejecutables, acá no tenemos ningún ejecutable dentro de lo que sería el archivo de la imagen extraída de un SD, ¿no? El, obviamente el MIME type tendría lo que sería igual información del, del mismo navegador que nos podría dar información prácticamente de dónde ha sido extraída también, ¿no? Que estarían las imágenes, los textos, que estos son, es información para poder analizar. Por ejemplo, este era un archivo, este era una eh, parte de la investigación que se hace para identificar, ¿no?, la metadata que tiene extraída en, en, en la imagen. Tenemos archivos borrados, por ejemplo, del file system. Tenemos estos archivos que han sido eliminados, que son archivos temporales que me imagino que han sido, por ejemplo, esta imagen, esta sí ha sido borrada intencionalmente, ¿no? Acá podemos listar todos los que han sido igual borrados de lo que sería el archivo base dentro de la imagen. Por el tamaño, por el file size, podemos buscar información. En este caso, como no es un archivo, es una tarjeta SD muy pequeña, no ha almacenado información mayor a los 50. Cuando ya es arriba de los 50 megabytes, ya se indexa automáticamente acá, ¿no? Los data artifacts son información que nos va ayudando. Dentro de esto está lo que sería la metadata, igual la información que se puede analizar cuando tenemos más información en lo que sería la imagen. El resultado de análisis, que una vez que nosotros hagamos el despliegue del análisis, automáticamente esto nos va a hacer el análisis completo, ¿no? Por ejemplo, acá en Oasis Accounts, si estaríamos hablando de un entorno, de un disco, de un entorno Windows, por ejemplo, acá podríamos tener los usuarios a detalle que tenía dentro de esa imagen, ¿no? Acá los tags, que como les mencionaba, podemos ir indexando los tags. Acá podemos un bookmark y acá automáticamente ya nos va diciendo, tienes un archivo que tú le has puesto un tag y que, bueno, te sirve para hacer tu investigación, para continuar tu investigación, ¿no? Y el tema de los reportes que se los va generando, se los puede generar de esta forma. Perdón, he cerrado el caso. Que se lo genera acá y tú le pones el formato, le pones el header, el footer y le dices desde qué dispositivo de imagen lo vas a extraer, todos los resultados que hayas tenido. Puedes ponerle también los tags como resultados, ¿no? Que normalmente cuando tú haces tu investigación, todo lo que hayas investigado lo vas a exportar. Una vez terminado, te dicen qué ruta está. Lo abres y te muestra, bueno, no, creo que no estoy compartiendo esa parte, pero te genera el reporte del resultado que tenemos como tag. Eso sería básicamente todo lo que contiene esta herramienta inicialmente. Lo que hay que entender acá es el tree, que nos ayuda a buscar información de forma rápida, ¿no? Ya siendo por tipos de vista, por el tamaño de archivos, eh, o incluso los archivos que son, que han sido ejecutados, que son ejecutables, han sido borrados y demás, ¿no? Acá tenemos también un buscador para buscar dentro de la imagen palabras específicas en archivos, ¿no? También, bueno, más avanzada la parte sería lo que sería geolocalización para analizar, por ejemplo, si estamos analizando un archivo Android, una imagen de archivo Android, esto nos ayuda para ver la geolocalización que ha tenido por los archivos, por la metadata de los archivos que tiene guardada dentro de la imagen. Esto sería prácticamente el autopsy básico, lo inicial. No está de más decirles que Autopsy cuenta con un curso oficial como herramienta, como partner, en la que te explica
prácticamente esta introducción que les he dado para empezar a hacer el análisis de análisis forense de la información. Está bien decir que toda esta información que nos sirve es para buscar casos específicos, buscar información de imágenes. No es, esta herramienta no es un capturador de imagen y no te genera, no te hace la captura de las imágenes de los equipos, ¿no? Eso es importante aclararlo. No sé si tienen dudas o comentarios. Ingenieros, sí se registran comentarios o algunas consultas en el chat. Voy a ir al que nos indica la participante Brenda Jiménez y dice archivo extractor de autopsia. Al recuperar archivos eliminados, ¿puede indicar el estado del archivo? Es decir, si se abre o está incrustado o no puede abrirse. De los archivos, sí. Normalmente acá, cuando tenemos los archivos eliminados, prácticamente nos da la base de la información, ¿no? Incluso cuando ha sido o sea, se recupera la última parte que ha tenido este texto. Por ejemplo, si nosotros extraemos el file, acá este es un file que no tiene ningún texto, sí podemos extraer el contenido que tenía ese archivo, ¿no? Gracias, ingeniero. Hay otra pregunta. Consulta Eric Calderón y nos indica cómo instaló esa versión de autopsia. Bien, como les decía al comienzo de la presentación, hay dos formas. Bueno, se puede instalar tanto en todos los entornos ya. Esta versión de Windows es prácticamente descargarlo de la página oficial, poner next, 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 next y ya tendrías instalado. Para las versiones Linux es un poquito más complejo el tema de la instalación. Se necesita instalar algunos módulos de Java y algunas herramientas propias del SlutKit tool, que bueno, no es complejo, solo es un paso adicional que se debe realizar dentro de Linux, pero también es posible instalarlo. En Mac, la verdad, nunca lo instalé, pero tengo entendido que también es de la misma forma, ¿no? Hay que instalar algunas bases iniciales y ya con eso estaría completo, ¿no? La instalación. Bueno, ingeniero, hay una consulta de Marco Coca. El participante indica, ¿hay alguna forma de automatizar las tareas de autopsia sobre una imagen con esta herramienta? Quizás con scripts. Sí, bueno, de hecho, estos módulos ingest que tiene propio Autopsy son como que las bases de los elementos esenciales que podría analizar la información. También hay módulos, bueno, si no me equivoco, bueno, en la versión también de Windows tenemos lo que son la implementación de plugins. Los plugins son herramientas que también podemos descargar para hacer análisis exclusivos de, por ejemplo, desarrollos propios. Y lo que sí he utilizado bastante es en los Python plugins, que no sé si sigo mostrando, pero se pueden añadir plugins, que obviamente esto ya es un poquito entre lo que es un poco el desarrollo, ya es un poquito más avanzado, pero sí se puede investigar cosas específicas de lo que necesitas para una imagen, ¿no? Muy bien. Y finalmente vamos con la pregunta del participante Miguel Mejía, el cual indica, ¿se puede crear imágenes forenses con autopsia? No, definitivamente no. Esta es una herramienta, una de las herramientas que forma parte del proceso del análisis forense, es decir, el previo paso que sería la captura de una imagen, esto no te lo hace, eso tendrías que utilizar otra herramienta, un FTK, eh, otra herramienta que puede ser open source para capturar la imagen y una vez que tengas la imagen, lo pasas aquí a la autopsia. La autopsia es una herramienta que nos permite analizar. Esa es la principal función que tiene autopsia para analizar los archivos, la fuente de datos, ¿no?
Gracias, ingeniero. Y disculpe, hay una última pregunta. No, excelente. La formula el participante David Juárez indica, si se tiene una imagen de una computadora que tiene BitLocker activado, Autopsy pudiera hacer la clasificación de archivos como lo mostró durante la presentación. No, no, definitivamente esta es una de las limitantes que tiene Autopsy. Si está encriptado e incluso si tiene writes, está particionado por writes y demás, esta no puede ser leída. También el tema del LVM, si está particionado está generado con el disco por LVM, tampoco podría ser leído, ¿no? Esas son las tres limitantes que tiene el Autopsy. Muchas gracias, estimado ingeniero. A nombre de AGETIC, agradecemos su presencia y el conocimiento impartido. Asimismo, agradecer a todos los participantes por asistir a este taller y muy cordialmente les invitamos a las próximas conferencias y talleres. Reciban ustedes un cordial saludo. Muy buenas tardes. Excelente, muchas gracias. Hasta luego.